Puncha, Yachachico, Ñucapa Chutini, Neolid Lozano Angulo. Trabajo en la edición educativa 0014 de la comunidad nativa de Chuchuyaco, perteneciente al distrito de Santa Rosa, provincia El Dorado, departamento de San Martín. Soy docente en el juego multigrado, donde están a mi cargo los niños de cuarto, quinto, sexto. Es trabajar en una forma articulada con todas las áreas integradoras de nuestro contexto educativo. Damos gracias a Dios por permitirnos estar en este espacio tan maravilloso y que todos los agentes de la educación, el director, padre de familia, la UIG El Dorado, gobierno regional, la ONG Huamanhuasi, que nos están haciendo las iniciativas por estos bonitos proyectos que nosotros venimos trabajando en nuestra institución. Gracias, Dios bendiga a cada uno. La vuelta te vas a peinar poca duro. Dale con los hijos de la mar. ¡Hey, hey, hey! Y para Loreto. ¡Vamos, vamos! Churimagua. ¡Punta Mana! En la oportunidad que le visité a la familia Cachique Salas. En tal sentido, nosotros para elaborar la matriz tenemos en consideración cosas muy importantes, en las cuales los meses, el ciclo de vida, los espacios de vida como es la chacra, monte, agua, casa. Para hacer todo este trabajo hicimos la investigación. La investigación parte de 3 procesos, en la cual se hizo la planificación, la ejecución, la sistematización y ordenamiento. En la planificación se tuvo en consideración la visita a la familia Cachique Salas. Yo visité antes para conversar muy amenamente con mucho cómo está nuestro tipo climatológico. En el mes de enero sabemos cada una de las familias que estamos en medio de la lluvia, por cierto. Pero ¿qué actividades se realizan en cada espacio de ellos? Ahí ustedes van a observar y ahí se van a darse cuenta qué actividades realizamos en cada espacio de vida. Un punto muy importante. Cuando nosotros hacemos la investigación, no solamente preguntamos las actividades. Sea la profesora Charito, representante de la UGEL. A nivel mundial, el 16 de octubre pues, se celebra lo que es el Día de la Alimentación. Quizás nosotros tenemos la bendición de poder disfrutar de todo esto de comunicación, dice. Leen diversos tipos de textos, escriben, y acá justamente tenemos ya los productos, las evidencias de los cuales hemos trabajado con nuestros estudiantes. Es por eso que ahora tenemos una base, tenemos, como decir, desde la chacra, desde el lugar, los 4 espacios, desde ese lugar tenemos esas vivencias. Esto no quiere decir que ahí termina, todos los años vamos a ir de repente viendo otras actividades que vamos a ir incorporando, ¿ya? Entonces el agradecimiento, como reitero, por el apoyo, y así como también a los padres. Sin ellos, nosotros en la institución, pues, no podemos encaminar. El agradecimiento de corazón a todas las mamitas por darnos el tiempo, a los papás, a nuestras queridas autoridades. Y si lo hacemos de esa manera, pues cuando servimos, aunque sea un frijolito, pero si está bien preparadito, con amor, va a ser rico. Vamos a degustar muy agradablemente, ¿ya? Entonces sería mi participación, queridas autoridades, amigos que nos visitan. Ahora vamos a tener la presentación. ¡Buenas palmas! A las posibles preguntas para hacer la negociación del proyecto con los niños y niñas. Aquí, señores papás, no es el interés del docente. Un alimento. Tenemos que agarrar de lado. ¿Pero con qué? ¿Con qué? Con mano. ¿Con mano? ¡Ay, qué lindo! ¡Fuertes palmas! Yakupin, Yurarin, Yakupin, Nuyurin, Imakan. Solidaridad,
la noche está muy alegre. Cafecito y dale, dale. Para todo abrir muy contento, daremos gracias a Dios. Yo tiene tiempo y salgamos de buen. Voy a presentar los alimentos energéticos que nos dan energía. Choclo, yuca. Qué ricos son los alimentos que ingiero todos los días. Qué ricos son los alimentos que ingiero todos los días. Debemos comer verduras y las ricas frutas. Debemos comer verduras y las ricas. Ahora sí vamos a dar ya, siguiendo con nuestro programa sobre nuestro proyecto denominamos Cuidemos nuestra salud preparando los platos típicos de los diferentes espacios de vida como es chakra, monte, agua. En esta oportunidad estamos trabajando en el espacio de vida casa, donde las mamás, papás, los niños
aprendemos a preparar los diferentes potajes traídos de nuestra chacra Monte Agua. Por lo tanto, ahora ya los niños se van a expresar. Acá queremos bastante la expresión oral, que ustedes van a comentar todo relacionado al producto que tenemos en la mesa y al potaje que ustedes, que sus manitas tan preciosas han preparado. ¿Sí? Vamos a iniciar acá con la niña Magali.